de mi encumbramiento. Entre tanto he encontrado el otro pasaje de mi encumbramiento. No habría sabido juzgarme, ni vivir desligado íntimamente de las cosas. No soy santo ni humorista, ni creo yo lo bastante canalla para no haberme entusiasmado con mi propia obra. En el ápice del poderío, más aire me hubiese dado a Robespierre que a Marco Aurelio. Hubiese tomado en serio mis gestas sin prevenir resguardo para mirarlas del revés. Elevado al rango de portavoz de vaciedades comunes, como me falta el cínico despego de los canallas, nada puedo regatear al afán del momento, habría dado a luz un varón togado, con ínfulas de apóstol, y engañándome a mí mismo por no engañar a sabiendas al prójimo. Cabalmente, ese es el personaje que más detesto. Y en el que se convirtió. En el que se convirtió a pesar de haber dado de mano a estas ilusiones del doctor Faustino, por lo menos hacia 1926. Bueno, quería leer este pasaje sobre la sexualidad en general, este pasaje de Fresdeval, que José María Marco considera que es autobiográfico, y bien puede serlo porque, a diferencia de Nabokov, ya que hablamos de pederastia, a diferencia de Nabokov, que decía que si él tuviera obsesiones se guardaría mucho de ponerlas en sus novelas, a Nabokov le gustaba, bueno, es cierto, le gustaban las mariposas, pero también le gustaba el ajedrez, y sí que tiene una novela, tiene obras sobre, estaba pensando sobre todo en La defensa Lugin, pero vamos, que tiene obras sobre ajedrez, así que no siempre cumplía, pero que desde luego la pederastia no estaba entre las pasiones de Nabokov, y si alguien tiene alguna duda, Nabokov insistió en que el personaje de Humbert Humbert es completamente negativo, y lo único que hace en la novela es intentar convencerse o intentar justificar y autojustificarse su crimen. Es un escrito para justificar un crimen, para autojustificar un crimen. Lo que hizo Kubrick fue demediar el personaje, pero es evidente que el personaje criminal en la versión de Lolita de Kubrick es también el protagonista, es también Humbert Humbert, es un mero juego especular, es en realidad el mismo personaje. Bueno, pues me temo que ciertamente Azaña no seguía ese sano precepto nabocoviano, y en su obra está él, desde luego, en el jardín de los frailes, es él sin necesidad de ocultarse, seudónimo ni nada parecido. Y en Fresdeval está su familia, sus vecinos, su entorno, y él también. Bueno, pues vamos a leer este pasaje tan citado, pero citado a medias, citado breve. Tenía entonces Bruno 20 años. Consagrar sus levantados pensamientos a mujer descreída, ingrata, inconquistable por cualquier razón o rebelde al contagio del deseo, le parecía a Bruno verosímil, pero insuficiente. Amar como Don Quijote a Dulcinea no se le antojaba acaso risible o admirable, según se mire, sino infeliz. Su amor, cuanto más sublime, más necesitaba la posesión real de una criatura viva. Pero la posesión, el goce, el deliquio mortal del hombre en brazos de su dueño, habían de llegar al sentido como la fragancia de una flor, y siendo la realidad un frenesí de cuerpos entrelazados, sumergirse en ella con inmaterial pureza, rendir el sacrificio en un suspiro. Representarse la primera posesión carnal de la mujer amada, concluidas las facultades de invención erótica de... La sintaxis es un poco extraña, y yo lo atribuía a que las letras están muy juntas y la página muy apretada, pero no, puede ser que esté sin acabar y sin revisar. De hecho, los párrafos son muy largos. No sé cómo será la edición moderna, pero bueno, evidentemente esto acusa la falta de una revisión. Representarse la primera posesión carnal de la mujer amada, concluidas las facultades de invención erótica de Bruno. Desde el tabernáculo de sus ensueños irían el uno al otro como seres divinos entre nubes de maravilla. Decíase las palabras que diría, y al recibirlo un cuerpo sin mácula dejábase amortecer,
pereciendo en él como mariposa en la llama. Más que poseer, se daba. Fuera de esto, sentía náuseas de cualquier tacto carnal con las mujeres, acción torpe, sucia, brutalidad, esclavitud. Bruno debía a sus principios religiosos la noción de pecado, en extremo severa y amenazante respecto de la lujuria. Mas en la conducta de Bruno se sobreponía al dictamen de la virtud cristiana otra regla enteramente personal: preservar limpio el cuerpo y libre el espíritu. Respetaba, casi veneraba, su carne mortal como a planta preciosa que le dieron en depósito para su mejor cultivo y florecimiento. La idea de mancha, tópica en el aprecio moral de las relaciones sexuales, perdía para Bruno la acepción figurada. Acercarse a una hembra por desahogo lascivo le era repugnante como echarse en un lodazal. No le preocupaba menos su independencia interior, que Bruno habría sentido perderse a la menor transigencia con el deseo. «Ha de dominarme el celo de las bestias». Combatió muchos años con este demonio bravamente y de cara, no importándole ser vencido alguna vez. En los albores de la pubertad, asaltado de imágenes eróticas, dormido y despierto, bailándole enrojecidas ante los ojos las formas quemantes de la lujuria, los padres escolapios le aconsejaban en el tribunal de la penitencia que rehuyese los malos pensamientos y procurase desecharlos. Bruno seguía otra táctica de simple heroísmo. Afrontaba el asalto sin procurar desviarlo, consentía abrasarse en las parrillas a fuego lento y, revolviéndose como un mártir, aún lo desafiaba, cantando victoria. Lo mismo, fuera de lo imaginario, afrontó otros asaltos. Los mozalbetes se demoraban en conversaciones lúbricas, jactándose como los caballeros carolingios en Constantinopla de proezas descomunales, o provocándose a ellas. El más guapo compañero de Bruno le confesaba una afición pegajosa y propósitos obscenos sobre su persona que, dichos en tono de chanza, delante de amigos, podían tomarse a broma pesada. Una tarde, solos Bruno y el amigo en la huerta, crecieron tan sofocantes las demostraciones, claro, solos, no entre amigos, crecieron tan sofocantes las demostraciones, la risa que las acompañaba se heló tan de pronto en la faz ardorosa del mozo, que Bruno súbitamente se desnudó y plantándosele delante le dijo en son de reto: «¿Qué quieres de mí? Aquí me tienes. Atrévete». El amigo huyó. Bruno se bañó en el estanque. Bueno, no tengo ni idea, ni puedo saber, ni tengo manera de que esto, no puedo saber si esto es autobiográfico o no, pero si tiene un legado esta ficción, si hay un lugar donde podamos ver algo parecido, al igual que toda la forma de la novela parece presagiar, preludiar 100 años de soledad de García Márquez, el legado de este pasaje sería una película de Pedro Almodóvar llamada Dolor y Gloria de 2019. En esta película hay una escena en la que el niño Almodóvar, claramente el niño Almodóvar, se desmaya o se tiene que meter en la cama con calentura porque ha visto el pene de un albañil, básicamente. Bueno, pues eso es plenamente autobiográfico, por supuesto, y la película, toda ella, es autobiográfica y no tiene absolutamente ningún interés. Es un Pedro Almodóvar que ya no tiene absolutamente nada que decir, pero los críticos, los premios, las academias, los tribunales que dan los premios, los jurados. El tribunal de la penitencia es el confesionario, ese tribunal de la penitencia del que habla Azaña es el confesionario. No, los jurados que dan los premios siguen admirándolo, al igual que a Woody Allen, y se tragan todo lo que les dé, y él no tiene ideas, hace mucho que ya no tiene ideas. Entonces, Dolor y Gloria es una película sobre: me ha salido un bulto en el cuello, he ido al médico y me lo han quitado. Ese es el argumento, y poco más hay. Es algo que desde luego debería darle vergüenza, pero como le dan premios, pues sigue haciendo
esas cosas. Y aquí hay un gravísimo error de tratamiento del género autobiográfico. Cuando Joyce o cuando Azaña cuentan sus experiencias y son reales, cuidan mucho, vigilan mucho que el relato sea interesante y que tengan algo que decir. Sin embargo, en esta película, Almodóvar considera que el relato es interesante simplemente porque le pasa a él. Para él es interesante, pero para el público no. Para el público no tiene el menor interés que le salga un bulto o que vea el pene de un albañil. Nos da completamente igual, vamos, no nos puede interesar menos. Por cierto, que tenía anotadas, sí, vamos a ver, tenía anotadas algunas otras películas que tienen que ver con todo esto. Desde luego, sí, me he apuntado a Jaime Chávarri, que es un director muchísimo menos conocido que Almodóvar, aunque sale como actor en algunas de sus películas y desde luego están muy vinculados y tienen mucho que ver. Me había anotado Bearn o la sala de las muñecas, de 1983, de Jaime Chávarri, con guión de Lola Salvador Maldonado, sobre el libro de Llorens Villalonga, que es otro autor en cuyas obras hay homosexualidad y luego ya, en fin, la biografía va por otro lado como en el caso de Azaña, pero desde una lectura crítica seria de una obra, cuando se trata el tema de la homosexualidad, hay que comentarlo, independientemente de los chismorreos, cotilleos e interpretaciones de la vida privada de cada cual, allá cada cual. Pero si está en la obra, se comenta en tanto que aparece en la obra. Y quería vincularlo con este pasaje de Azaña, con este atrevimiento, porque en Bearn o la sala de las muñecas precisamente también está esa preocupación de la seducción repelida, de cómo se reacciona ante una seducción homosexual, y entonces ahí se plantea el problema de si ese tipo de avances se responde, de qué manera se responde, siendo una de las posibilidades el puñetazo. Es algo que es un tema sobre el que debate y sobre el que se preocupa Villalonga, y parece ser que él sí que tenía esos intereses, pero nunca se había expuesto o nunca quiso exponerse al puñetazo. En este caso hay una huida en el caso de Azaña. Villalonga parece ser que no quiso exponerse al puñetazo, y no es el propio Baltasar Porcel, no es el propio, o Porcel, será Porcel, bueno, no es el propio Baltasar Porcel, sino una escritora que cuenta, una escritora en sus memorias cuenta, no recuerdo quién ahora, cuenta que Villalonga llegó a instalar un gimnasio en su casa, ante todo para verle los muslos a Baltasar Porcel, que ya hay que tener ganas. Bueno, pues un pasaje que parece ser un eco más que de la novela de Villalonga, de esta anécdota de Villalonga. Hay una escena en Bearn o la sala de las muñecas, creo que a lo mejor se llama solo Bearn, bueno, no me acuerdo. Bearn o la sala de las muñecas, de 1983. Hay una escena en la que Imanol Arias, seminarista, Imanol Arias es el protagonista de la novela. Bueno, es muy difícil en una saga familiar y que además se extiende por varias novelas decir cuál es el protagonista, pero bueno, digamos que este clérigo es el eje vertebrador de la película. Bueno, pues sale de una alberca y se tiende a tomar el sol, y esta escena luego la imitó Almodóvar en La mala educación. Es una imitación de esta escena de Jaime Chávarri, que de alguna manera a lo mejor se hace eco de una anécdota vital de Villalonga, porque que yo sepa en la novela no hay nada parecido. Bueno, había anotado esto desde luego, pero otra película que tiene mucho que ver es El sacerdote, de Eloy de la Iglesia, que es un director que tiene mucho que ver con Jaime Chávarri y con Almodóvar en este tratamiento
del homoerotismo en el cine. En El sacerdote de 1978, desde luego, hay un reflejo de esta España de los colegios opresores y de la infancia enormemente opresora. Y hay una escena en la que este sacerdote rememora su niñez y esa continencia sexual, esa continencia que lo lleva a no participar de los juegos impúdicos e inmorales de sus compañeros, que en la película vienen a ser zumbarse a una cabra o a una oveja o a una vaca, no lo recuerdo, pero creo que desde luego Eloy de la Iglesia, a no sé que estuviera contando o rememorando historias reales. Por cierto, el guión es de Enrique Barreiro. A no ser que estuviera rememorando... Él era de Zarauz, en Guipúzcoa, no sé yo la relación que había allí entre los niños y los animales, pero me parece una exageración. Es decir, Azaña en El jardín de los frailes habla de la hipererotización de los escolares, que no tenían otra cosa en la mente precisamente por verse privados del estímulo erótico, pero yo creo que Eloy de la Iglesia lleva a lo grotesco y a lo excesivo ese retrato de una España represora, porque si preguntamos a nuestros padres, abuelos, no creo que muchos nos digan que como juego infantil habitual o como iniciación sexual tuvieron haberse tronchado una oveja, una cabra. Ahora mismo no recuerdo qué animal era. Bueno, tenía esta anotación para distinguir una verdadera obra literaria, aunque sea autobiográfica, que vigila por contar cosas universales, por hacer un retrato que tenga algún valor para los demás y no solo para uno mismo, en tanto que esas autobiografías de Almodóvar y también de Woody Allen, que también Woody Allen empezó a contar que iba con prostitutas y tal, no nos importa, o sea, nos da completamente igual. Algo no es interesante porque dimane de alguien que se considera a sí mismo interesante o que otros consideren interesante. Tiene que estar bien narrada la historia. Nos vale si solamente está bien narrada. Bueno, en el caso de Almodóvar y de Woody Allen tienen unos directores de fotografía excelentes, también buenos músicos, pero no en el caso de Woody Allen, porque últimamente sus películas son enteramente de aficionado y también la música es de aficionados, la pone él mismo. Y claro, ha renunciado ya a ser un cineasta profesional. Las películas de Woody Allen son ya para distribución en vídeo interno, en un vídeo comunitario. Pero Almodóvar insiste en tener grandes maestros de la fotografía, excelentes actores, para representar una vida aburridísima que no tiene ningún interés, una vida profundamente aburrida. Y alguien dirá, la vida de Azaña en un colegio, en el Escorial, pinta algo enormemente aburrido, pero es que en Azaña hay una viveza intelectual que desde luego no la hay en estas modernas, como se ha llamado a la de Azaña y como se llama ahora, y es algo que viene sobre todo a partir de las novelas de Javier Marías, que también es un hombre sin imaginación, estas autoficciones. Bueno, Azaña hace autoficciones, pero que todavía, en una época en la que todavía no se había perdido el respeto a la buena literatura. Las autoficciones de ahora son básicamente reproducir conversaciones ingeniosas en las que alguien que no es el escritor dice algo brillante, o directamente en contar cosas que no tienen ningún interés y además de una manera también sin interés. Bueno, sigo leyendo, aunque me parece que he perdido la página. ¿Cómo puedo ser tan torpe? Sí. Vivían en el molino mujeres ya excluidas del comercio de los hombres y 3 buenas mozas, familia de los molineros, 3 que no debían de ser ingenuas y de buenas costumbres, entre comillas, como suelen decir en el aula de derecho romano. Cada cual se acomodó con la suya, bien que el acomodo de Bruno fue casi violento. La mujer se apoderó de Bruno y a empellones lo condujo al molino, por más que prefería echarse con ella entre los árboles del soto.
En el aposento había una cama deshecha con almohada grasienta. La mujer, advertidas la desmaña y la rancia doncellez de Bruno, se admiró y excitó, aunque no calzaba muchos puntos de erudición amatoria. Hizo por su virginal cliente cuanto una veterana, algo selvática, puede y debe hacer en casos tales. Ni la moza ni Bruno se dieron cuenta de que resolvían en modo bárbaro el problema que más preocupa a los pedagogos de todo el mundo. Entonces era Bruno demasiado inculto. Un sentimiento de humillación, de ridículo, un desfallecer de la energía y un pesar congojoso, a punto de lágrimas, desengañaron a Bruno del prometido paraíso. Más que en brazos cariciosos, le pareció haber estado en la cama de operaciones. Se le pasó el susto, como si hubiese padecido una cirugía temible y a la postre indolora, pero quedó deprimido, triste. «Esto es el placer», se dijo, «por esto se matan los hombres». Años más tarde Bruno me refería entre burlas el suceso. Mofándose de sí mismo, como suele, se aplicaba irrisoriamente las palabras de Melibea. «¿Y por un placer tan breve has querido que pierda el nombre y corona de virgen?». No se rió al volver del molino. Bueno, he dicho que la iba a leer íntegramente, pero bueno, quiero llegar a otra escena. Aquellas gentes, arquetipos de castidad, ahora tumbados bajo 7 pies de piedra, Bruno veía como al soslayo las losas sepulcrales verdinegras, las cruces, las hornacinas de cristal con flores marchitas. Sintieron este fuego en las venas, habíanse retorcido con tales bascas y dado al fin la voltereta aterrados por el aguijón. Sin duda, Bruno se imaginó su tormento, caliente la mordedura sexual, su furia insatisfecha, celebrando en la misteriosa vivienda el aquelarre de la lujuria. Esto sigilaba la casa, bajo tales apariencias de gravedad, de respeto al qué dirán, de aplicación piadosa. Bruno se aborrecía de tan podrido. No le quedaba más recurso que la contemplación ascética de su miseria. Penando Bruno en el sitial donde medio siglo antes murió el brihuego, llamaron. Era la Juana, o como dice Bruno, la Evarista. Iba por algunas cosas que venden al menudeo en la jabonería. Esto de la jabonería es tremendamente autobiográfico. Era la familia de Azaña. «Es domingo, no hay nadie. Me corre prisa, ya que he venido, despácheme. Adentro». El almacén, Bruno bojaba en un piélago tormentoso donde se aisló la Juana. Sus vueltas en torno de la mujer iban cerrándose. Las miradas se engancharon y Bruno quedóse inmóvil. Hizo presa en los hombros. La empujó. «Vamos, vamos, anda», dijo ahorrando ceremonias. «¿Qué es esto? ¿Qué le pasa? ¡Socorro!», gritó la Juana. Cayeron sobre unos costales. Juana se defendía con uñas y dientes, nada más. Bruno forcejeó a ciegas y al sentir bajo el suyo la realidad de otro cuerpo vivo, una alegría torrencial se le derramó del corazón a todos los músculos. Tocó carne caliente. Creyó poseerla y a la fuerza que aumentó su goce. Es todo muy fragmentario, está visto que esto está sin repasar, sin revisar. Se puso en pie, destruido como si la hubiese muerto. Juana, arreglándose la ropa, chilló con desgarro. «Échese un cubo de agua por la cabeza, que le refrescará». Bruno, con risa falsa, la vio marcharse. Venciendo a la Juana, le pareció haber derrotado a su más terrible antagonista. Otros encuentros menos brutales tuvieron, cada vez más retardados por Bruno. Los cortó de raíz al susurrarse por la ciudad su lío con la Evarista. Bueno, esto de que la violó, bueno, al principio sí, es algo que desde luego hoy día también dejaría en mal lugar a Azaña, como lo dejaba antes estos pasajes considerados homosexuales, el de la violación, agresión, abuso sexual, también se consideraría hoy desde luego algo denigratorio, más desde luego que lo de la homosexualidad. En nuestros días esto se consideraría denigratorio, y lo de la homosexualidad no, que también depende de los círculos. Sí, y solo si asumimos que todo lo que hay en este libro es de alguna u otra manera autobiográfico, o una biografía de su amigo y una justificación de lo que hace su amigo. Pero bueno, Fresdeval
es una novela con las características formales que ha descrito José María Marco y no una autobiografía literaria, la autobiografía de un literato, pero nada más que una autobiografía, como si era El jardín de los frailes. En El jardín de los frailes habla Azaña, en tanto que Fresdeval, lo que presenta Fresdeval, lo presenta fabulado, no es una autobiografía, es una novela, aunque sea una novela con elementos muy poderosos autobiográficos, empezando por la jabonería. Así que yo no haría juicios sobre la persona a partir de la literatura, a partir de lo escrito. Desde luego, en El jardín de los frailes sí que habla Azaña, y lo que dice el narrador es lo que dice Azaña, aunque lo que decía en tiempos anteriores a 1926. Luego ya veremos que cambia y en realidad se convierte en lo que más detesta, y se convierte en esa especie de Robespierre. Por cierto, desde luego muy interesante ese pequeño libro de recuerdos que es la conferencia que aquí está registrada y está en internet, ya lo he dicho, de Ernesto Jiménez Caballero. Muy interesante en lo personal, bastante menos en lo político, aunque muy clarividente y muy, desde luego, muy relevante. Pero ya he dicho que a mí el Azaña político no me importa, no me interesa. Aún así, Jiménez Caballero lo resume bien en pocas palabras. Él sostiene su idea propia de que España tiene que elegir entre Moscú, Roma o Ginebra, y que naturalmente Azaña, que él por supuesto elige Roma, y que Azaña eligió Ginebra, que ahora sería, porque él quiere llevarlo a la actualidad, su actualidad es 1980, ahora sería Bruselas, esa Ginebra de tiempos pretéritos y de los tiempos de Azaña, ahora sería Bruselas. Bueno, cuenta una anécdota del Azaña personaje, que vincula al Azaña político. Página 92 es donde empieza aquí está. Es donde empieza... Bueno, de entrada empieza diciendo que los escritores son una casta y que Azaña y Ernesto Jiménez Caballero al fin y al cabo pertenecen a ella y que están como una especie de sociedad secreta. Por cierto, no deja de mencionarse la masonería. Pero bueno, quiero leer, al margen de todas estas muy acertadas, muy brillantes y... Claro, pero muy acertadas y muy brillantes, como es habitual en los pensadores, escritores intelectuales de esta época. A base de decir cosas brillantes, dicen cosas vacías, simplemente para sembrar la admiración. Y a base de decir cosas vacías para sembrar la admiración, nos llevan a la guerra civil, al fascismo, como en el caso de Jiménez Caballero, y desde luego yo me prevengo mucho contra estas ideas que pueden suscitar la admiración del público. Bueno, quería leer esto. En la vuelta a Madrid nos sentamos en la misma mesa del vagón restaurante, Gutiérrez Abascal y Luis Bello enfrente, Azaña a mi lado. Habíamos apenas desdoblado las servilletas y apenas el mozo nos había servido las botellas bebestibles del propincuo condumio. Azaña debía quizá tener sed. Agarró su botella correspondiente y miró al pasillo intermesil. El camarero pasaba y repasaba sirviendo a los demás comensales. «A ver, camarero, abra esto», exclamó enérgicamente. Me volví con curiosidad hacia su impaciencia. El camarero no oyó, no pudo o no quiso acudir. Entonces Azaña cogió un cuchillo y, amenazando el gollete de la botella, exclamó completamente decidido al camarero: «O la abre o la rompo». Me quedé tan estupefacto de su decisión que no pude por menos que decirle tímidamente: «Pero Azaña, es usted un tirano, pobre camarero». «Cada cual hace lo que le viene cómodo», me contestó sin mirarme, con frase exacta que no he olvidado. Leyendo luego un ensayo sobre la inteligencia y el carácter en la acción política, encontré esta afirmación suya tan aclaratoria de aquella escena.
Yo soy un demócrata violento, es decir, que reconozca el derecho, el ajeno y el mío, y soy inflexible dentro de los límites de mi derecho. Allí se me anunció por primera vez el hombre que iba a meter en cintura al agua mineral, al camarero y a los